Gracias, Señor, gracias por tu misericordia, gracias por ser fiel, Señor. Alzamos nuestras manos y te adoramos y te rendimos culto en esta mañana, Señor. Nos unimos todos para decirte que eres grande y que eres maravilloso, Dios. Queremos empezar esta semana adorándote, glorificándote en todo tiempo, Señor. Gracias por el honor, por la honra que nos das de poder elevar nuestras voces, poder rasgar nuestras vestiduras, poder rasgarnos delante de ti, tal cual como decía David, Señor, y adorarte. Gracias, gracias Padre, gracias Hijo, gracias maravilloso Espíritu Santo de Dios. Mi querido amigo, amiga que nos está viendo, aparta unos cuantos minutos y síguelo adorando al Señor, síguelo glorificando. Dile: Dios, eres bueno, Señor. Jesús, eres misericordioso. Gracias, Señor. Gracias porque empiezo esta semana, Dios, rindiendo mi corazón, rindiendo mi vida, poniéndote en el altar a mi familia, a mi esposa. Las esposas digan: poniendo a mi esposo, poniendo a mis hijos. Señor, todo lo que me rodea está en tu altar, Señor. Gracias, gracias Jesús. Levantamos un altar desde este lugar, Señor, para darte toda la gloria y toda la honra. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito, bendito, bendita, bendita es tu presencia, Señor. Aleluya, gracias. Gracias, Señor. Cuando estamos en tu presencia hay milagros preciosos. Cuando estamos en tu presencia hay milagros, Señor, inesperados. Cuando estamos en tu presencia hay milagros, Señor, que no lo merecíamos, pero que tú en tu infinita gracia nos los has regalado, Dios. Gracias, Jesús. Bendito y alabado sea su nombre. Gracias. Y de esta manera le damos la bienvenida a cada uno de nuestros hermanos que están en sintonía en esta señal de FD Televisión, y a todos nuestros hermanos que se van a ir conectando en el transcurso de esta preciosa transmisión en esta mañana. Yo les invito, por favor, a abrir su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 8, versículos del 23 al 27. En el libro de San Mateo, capítulo 8, versículos 23 al 27. Y la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión de su Santo y poderoso Espíritu. Y entrando él en la barca, o sea, refiriéndose a Jesús entrando a la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Refiriéndose a Jesús. Jesús era quien descansaba en la barca. Jesús era quien reposaba dentro de la barca. En el versículo número 25. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, Señor, sálvanos, que perecemos. O sea, que ellos podían morir. En el versículo 26, él les dijo: ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. En el versículo número 27, por último, lo leemos y dice: y los hombres se maravillaron y diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Gracias, Señor Jesús, por tu palabra que ha sido leída y expuesta. El mensaje de esta mañana es: Jesús calma la tempestad. Jesús calma la tempestad. Y nosotros, mi querido amigo, hermano e iglesia del Señor que me estás viendo,
¿Cuál es el propósito de esta preciosa y pequeña historia? El propósito de esta historia es que nos da a entender que si nuestro Señor Jesús está a tu lado en tu barca, que si Jesús está con nosotros a nuestro alrededor, tu barca, que es tu corazón, no se va a ahogar ni se va a hundir. Y cuando nosotros pasamos por ríos fuertes, no nos va a afectar, porque tenemos a Jesús en nuestra barca. Aunque tú pasaras por el fuego, no te va a quemar, porque Jesús está alrededor tuyo. Jesús te va a cuidar, Jesús te va a respaldar, Jesús te va a guiar en todo tiempo. Jesús dijo en cierta ocasión: vine a darte vida y vida en abundancia. Ese es el verdadero propósito de esta pequeña lectura bíblica que nosotros acabamos de compartir. Mi querido amigo, nosotros podemos ver que el evangelista Mateo nos presenta un cuadro dentro de la vida cristiana que será probada o puesta a prueba por tormentas, por vicisitudes, por tempestades dentro de la vida del caminar del cristiano, e incluso por todas las vicisitudes que se nos presenten dentro de nuestro caminar y andar con Jesús. Y el evangelista Mateo incluye tres figuras dentro de este navegar y dentro de este caminar de ser cristiano o de seguir a Jesús. Y estas tres figuras que presenta el evangelista Mateo son tres figuras específicas. La primera figura es los discípulos. La segunda, mi querido amigo, es la barca. Y por último, la número 3, Jesús y las grandes olas que azotan diariamente nuestra barca o nuestro corazón. Y esto nos da a entender que la vida en Jesús, la vida o el caminar en Jesús no es de color de rosa, mi querido amigo. El andar con Cristo no es de coger y soplar y hacer botella como muchos dicen. El caminar con Cristo, mi querido amigo, no es para nada fácil, ya que nosotros, ustedes, lo que seguimos a Cristo, enfrentamos muchas tormentas, enfrentamos tempestades muy pero muy fuertes, enfrentamos pruebas sumamente fuertes y delicadas que nosotros vemos que en este caso Mateo redacta, y en otros pasajes bíblicos también nos anuncia que el proceso de caminar con Jesús no es para nada fácil, mi querido amigo. El primer punto, vemos que los discípulos, aquellos discípulos que seguían a Jesús y que estaban en la barca con Jesús, ellos se dieron cuenta que las grandes olas cubrían a la pequeña barca donde estaban ellos. Aquellas olas y tempestades representan los problemas que nosotros vamos a enfrentar en algún momento de nuestra vida como cristianos, y que vamos a llegar a pensar de que estamos solos, y de pronto pensar de que Jesús no está con nosotros en nuestras vidas, en nuestro proceder, en nuestra barca, en nuestro caminar. O por último, pensamos de que Jesús no está dentro de nuestro corazón, y pensamos de que Jesús o nuestro Dios, tal como narra la historia, puede estar dormido y que no se preocupa de nosotros y de nuestras vidas, de que Jesús no se fija en tus circunstancias, en tus problemas. Pero no, mi amigo, para nada. Y nosotros vamos a resaltar un primer punto en esta pequeña historia. ¿Y cuál es ese primer punto, mi querido amigo? Los discípulos. Ser discípulo de Jesús es un privilegio grande para ti y para mí. Ser discípulo de Jesús es un privilegio grande y precioso que usted tiene, mi querido amigo. Porque ser discípulo de Jesús significa que tanto tú y yo, que todos nosotros somos hijos de Dios,
que ustedes, mujeres, son hijas de Dios. Ustedes son seguidores de Jesús desde el primer momento en que nosotros aceptamos a Cristo como el único y suficiente Salvador. Ser discípulo, mi querido amigo, significa que Jesús nos enseña a tener una relación íntima de amor, una relación profunda de amor y una cercanía directa con Él. Eso significa ser discípulo de Jesús, hombre y mujer. El hecho de que tú seas discípulo de Jesús significa mucho delante de Dios. Y por favor, vayámonos rápidamente. Nos quedamos aquí en el libro de Mateo, capítulo 3, versículo 14. Y dice lo siguiente: mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti. Estas eran las palabras de Juan. Y tú vienes a mí. Eso es lo maravilloso de nuestro Señor Jesús, de que Jesús viene y va hacia ti. Jesús viene hacia nosotros sin la necesidad de que nosotros vayamos a Él, ya que Jesús conoce tu condición. Jesús conoce tu corazón. Jesús conoce qué es lo que estás viviendo en este momento. Y tenemos que resaltar dos cosas que son muy importantes para nosotros. La primera es, mi querido amigo, que siempre tenemos que estar con Él. Siempre tenemos que estar al lado de Jesús. Siempre tenemos que confiar en Jesús. Eso significa, mi querido amigo, de que tú vas a depositar tu corazón en Jesús, de que vas a vivir, vale la redundancia, una vida íntima con el Señor. Significa que tenemos que llevar una relación diaria, personalizada con el Señor. Estar y vivir una relación permanente de búsqueda con Jesucristo. Tener, mi querido amigo, un devocional diario con el Señor. Leer la palabra del Señor. El segundo punto, no menos importante que el primero: Jesucristo, cuando nosotros tenemos una relación personal con Él, Él automáticamente nos envía y te envía a anunciar las buenas nuevas de Él, a cumplir con esa gran misión, con esa gran comisión que Él te delegó y nos ha delegado cuando aceptamos a Jesús en nuestros corazones. Que a través de tu testimonio es influenciar a muchas personas que nos rodean y poder ganar a las personas para Jesús. Eso es el significado de tener a Cristo en mi corazón y en tu corazón. Es importante de que Jesús esté en tu barca, en tu corazón. En el versículo 23 del pasaje que acabamos de leer de Mateo 8:23, dice lo siguiente: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. 24, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían aquella barca, pero Jesús dormía. En el versículo 25, y vinieron sus discípulos y les despertaron diciendo, miren la expresión que utilizan sus discípulos: Señor, Señor, sálvanos, que perecemos, que fallecemos. Esas fueron las palabras que los discípulos le dijeron a Jesús al ver que la tempestad era tan grande. Sí, esa tempestad que podía hacer dos cosas, mi querido amigo: o bien destruir la barca, o bien acabar con la vida de todos los que estaban encima de la barca. Todos. Mi querido amigo, tanto usted y yo somos discípulos y tenemos que estar nosotros con Jesús. Tenemos que vivir con Jesús todos los días. Mi querido amigo, dentro de esta
pequeña pero preciosa y profunda historia. La barca, ¿qué quiere decir la barca o qué connotación nos trae la barca? ¿Qué representa la barca de aquel tiempo para nosotros? Recordemos de que la barca era una embarcación pequeña que de pronto podía ser impulsada con remos, en otras ocasiones por velas, o una barca pequeña que era impulsada a motor, que era netamente utilizada en aguas pequeñas y no tan profundas. Eso era una barca que se utilizaba en el tiempo de Jesús. La embarcación que utilizó los discípulos o Jesús era una embarcación muy pequeña y netamente hecha de madera. Y aquella barca también era realizada, mi querido, era utilizada para poder realizar pesca. Y eso era lo que en ese momento los discípulos estaban a hacer o iban a hacer con Jesús. Ellos estaban trabajando y juntamente con ellos estaba Jesucristo. Pero toda la historia empieza a cambiar, mi querido amigo. Nunca los discípulos se imaginaban que iba a venir una gran tormenta que iba a azotar aquella barca. Aquella barca, mi querido amigo, fue utilizada por sus discípulos. Y por ende, ellos cogieron la barca y se fueron al mar de Galilea. Y Jesucristo, antes de todo esto, llama a cada uno de los discípulos para que asignarle de que ellos iban a ser pescadores de hombres. Jesús le dice: ya ustedes no van a ser pescadores de peces, sino pescadores de alma, de hombre. Y yo quiero que por favor vamos a retroceder un poco más atrás, aquí en el libro de Mateo, capítulo 4, versículo 18 hasta el 21, por favor. Mateo capítulo 4, versículo 18 al 21. Y dice la palabra del Señor: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. En el versículo número 19, y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombre. En el verso número 20, por favor, ellos entonces dejaron al instante las redes, le siguieron. Versículo 21, pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que arreglaban sus redes, y los llamó. Es exactamente lo que acabamos de decir, de que Jesús les dijo y le dio la potestad a sus discípulos que ellos ya no iban a ser pescadores de peces, sino pescadores de hombre. Y es lo que está haciendo el Señor con cada uno de nosotros. El Señor te eligió a ti, me eligió a mí para empezar a predicar el evangelio de Jesús. Pero aquella barca, mi querido amigo, representa netamente tu vida, representa mi vida. La barca representa tu corazón y representa el corazón de todos nosotros. Y es necesario, mi querido amigo, de que tú lo entiendas, de que nosotros podamos asimilar la importancia de guardar nuestro corazón, de guardar nuestros corazones todos los días. Si en nuestra barca, si en nuestro corazón está Jesús, permanentemente vamos a tener una relación con el Señor, y nuestra barca, nuestra vida no se va a hundir, porque está el dador de todo. Nuestro corazón no se va a entristecer por más fuerte que esté la tempestad, por más fuerte que tengas el problema. Tu
tu corazón no se va a afectar, porque en tu corazón está Jesús. Porque si pasase por el fuego, mi amigo, no te quemarás. Esa es la promesa que el Señor nos dio. Jesús va a cuidar tu corazón. Jesús va a cuidar tu familia. Jesús va a cuidar a tus hijos. Palabras textuales de Jesús cuando dijo: yo le voy a dar vida y vida en abundancia. Eso fue lo que Jesús literalmente nos prometió, y tenemos que creer con todo nuestro corazón. Iglesia, Jesús es el Salvador de todos nosotros. Por ende, Jesús, tal cual como hizo con los discípulos, Él nos va a guardar, nos va a guiar, nos va a respaldar en cada uno de los problemas que tenemos. Si volvemos a la historia, por favor, en el versículo 25 dice lo siguiente, Mateo 8:25: y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, Señor, sálvanos que perecemos. Palabras de exclamación decían los discípulos: Señor, Señor, sálvanos que perecemos. Jesús es la garantía. Jesús es la garantía de nuestras vidas y de nuestra existencia aquí en la tierra, mi querido amigo, y por ende en la eternidad, donde vamos a pasar con Él. Él nos va a guiar, Él nos va a cuidar constantemente y todos los días de nuestra vida. Jesús te va a proteger, mi querido amigo, hombre y mujer, hermano, hermana. Jesús te va a proteger en cada momento. Nosotros sabemos que cuando Jesús toma el control de nuestras vidas, nosotros podemos llegar a un puerto seguro y estaremos, viviremos y experimentaremos la manifestación de su amor y de su misericordia. Pero si tú dejas a un lado a Jesús, nuestra vida puede perecer, mi querido amigo. Vámonos al libro de Juan, capítulo 15, versículo 5, por favor. Juan 15, 5, por favor. Promesa de Jesús: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Qué precioso. Esas son promesas que el Señor te da. Esas son promesas que el Señor deposita en nuestras vidas. Si Jesús no está en tu barca, si Jesús no está en tu corazón, nada nosotros podemos hacer. Separados de Él no somos nada. Jesús tiene que estar en tu corazón constantemente para que tú logres los objetivos espirituales que te has trazado, mi querido amigo. Aquellas olas tan fuertes, aquellas olas que querían acabar con la barca, aquellas olas que pueden destruir tu corazón. La lluvia, los ríos van a querer destruir tu barca y tu corazón. Los problemas van a venir de una manera fuerte y querer destruir tu ministerio, tu hogar, tu familia. Todas esas tempestades y esas pruebas, mi querido amigo, representan las pruebas que vamos a cruzar en el trayecto de nuestro caminar con Jesús, en el trayecto de nuestras vidas ministeriales. Eso es lo que quiere decir Mateo 7, por favor, 24 y 25, para ir terminando. Mateo capítulo 7, versículos 24 y 25. Decía y expresaba nuestro Jesús: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente
que edificó su casa sobre la roca. Escúchese por favor. En el 25 descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. ¿Y quién es la roca? Jesús. Jesús es la roca eterna. Vamos a leerlo una vez más. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Una similitud a la historia que acabamos de leer. ¿Cuál es la roca? La roca es Jesús. ¿Quién estaba dentro de la barca? Jesús. La apreciación y la connotación que nos quieren dar las dos historias, la una confirma de que Jesús es la roca, y la otra que Jesús está dentro de la barca y dentro de nuestros corazones. Aquellos discípulos que estaban dentro de la barca, mi querido amigo, en algún momento de aquella tormenta ellos manifestaron miedo ante el Señor. Pero cuando aquellos hombres le avisaron a Jesús, estos hombres, cuando escucharon la exclamación de Jesús, se mantuvieron firmes, porque supieron que Jesús era la solución de todas las circunstancias y de aquellas circunstancias que estaban viviendo en el mar. Aquellos hombres y mujeres que aún no han aceptado a Cristo como el único y suficiente Salvador, y siente que tu vida se está derrumbando, que tu corazón no aguanta más, tienes que aceptar a Cristo, tienes que reconocerlo a Cristo, porque van a venir tempestades fuertes y van a herir tu corazón, van a herir tu condición. Familias enteras se vienen abajo a causa de no seguir a Cristo. Familias enteras se han perdido a causa de no permanecer a Jesús. Y vamos a leer el versículo número 26 del capítulo 7. Y aquí Jesús, Mateo 7, 26. Y aquí Jesús explica la otra parte de no estar con Cristo, de no vivir con Cristo. Jesús dice la contraparte de no vivir con Él. Pero cualquiera que me oye estas palabras, escúchese por favor, y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Qué interesante, ¿verdad? El versículo 27, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos fuertes y dieron con gran fuerza contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. No queremos eso para la iglesia. No queremos eso para ti, mi querido amigo que nos está viendo. No queremos eso para ti, hombre, para ti, mujer. Queremos que la salvación llegue a tu hogar, llegue a tu casa, llegue a tu corazón. Permite que Jesús sea la roca de tu vida, de tu casa, de tu ministerio, de tu hogar. Permite que Jesús oriente tu barca, direccione tu caminar todos los días. Hermano Eduardo, estoy atravesando situaciones fuertes. Sí, pero Jesús está con nosotros. Mateo capítulo 8, versículo 26. Volvemos a la historia para terminar. Cuando los discípulos exclamaron, le dijeron: Señor, perecemos, sálvanos. A veces estamos en las mismas condiciones o peores que los discípulos, atravesando circunstancias muy, pero muy fuertes. Pero hay una palabra que no nos deja doblegar, y es el orgullo. El orgullo no nos permite rendirnos delante del Señor. Pero si nosotros, usted que aún no ha aceptado a Cristo, viene al Señor y le dice: Señor, sálvanos porque perecemos, el Señor te va a responder y te va a dar paz. El Señor se dirigió a los discípulos y le dijo: ¿por qué teméis? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe?
Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo gran bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedece? Sí, aquel hombre era Jesús. Y aquel hombre maravilloso aún sigue siendo milagro. Aquel hombre maravilloso quiere estar en tu barca. Aquel hombre maravilloso, Jesús de Nazaret, quiere ser la roca de tu corazón. Quiero dirigirme en este momento netamente a las mujeres de todo el mundo. ¿Por qué digo todo el mundo? Porque esta es una señal abierta. Contamos con la misericordia de Dios que FD Televisión se ve en diferentes partes, vale la redundancia, del mundo. Mujer que nos está viendo y que nos estás escuchando. Durante muchos años, y lo digo afianzado de acuerdo a las estadísticas que nos marcan los registros, miles de mujeres sufren diariamente por maltrato doméstico, por hombres que no han aprendido a valorarte, por hombres que no tienen el significado de lo que es una mujer. Hoy, que es el Día Internacional suyo, mi querida hermana, a través de la palabra el Señor te quiere decir: permíteme tomar el control de tu barca. Permíteme tomar el control de aquellas tempestades que han venido azotando tu vida durante muchos años. Permíteme ser la roca de tu hogar, mujer, que has venido sufriendo durante décadas. Pero Dios quiere cambiar esa historia. Dios quiere revertirla. Y Dios te quiere ser mujer virtuosa. Es lamentable, pero aún en la misma iglesia se ven muchos desórdenes de hombres que aún no han aprendido a valorar a aquella mujer que tienen en casa. Pero Dios hoy quiere cambiar tu corazón, bella mujer. Yo voy a orar y vamos a estar orando por todas las peticiones, pero quiero orar por ustedes, mujeres de diferentes países que nos están viendo, de aquí mismo, de nuestro Ecuador, desde los Estados Unidos. Mujeres, Dios te ha escogido con un propósito, para que sea una mujer que le sirvas al Señor, pese a todas las corrientes fuertes que estén a tu alrededor. Y en representación a aquella mujer, pastora Jenny, venga por favor, en representación de esas miles de damas, a esas miles de mujeres, quiero orar por ti en esta mañana. Gracias, Señor. Aquí hay una mujer, nuestra pastora Jenny, una mujer al cual amo muchísimo, una mujer entregada en el ministerio durante muchos años, una mujer que renunció a muchas cosas. Aún recuerdo las palabras de su amado esposo, pastora, que dentro de la biografía del pastor Marco decía que una de las cosas que él había dejado era seguir la medicina por entregar su vida por completo al Señor. Si bien es cierto, nuestro pastor está en la presencia de Dios, pero esta mujer ha renunciado a todo por seguir predicando de Jesús, porque ella se dio cuenta que más valioso es que Jesús tome el control de nuestros corazones, en vez de ahogarnos en la circunstancia. Señor, te doy gracias por este momento que nos permite, por favor. Gracias
porque podemos rendir nuestro corazón. Gracias porque podemos elevar una oración y decirte, Señor, que restaures el corazón de aquellas mujeres afligidas, Padre, de aquellas mujeres que han venido tolerando, Señor, agravios. Te pedimos perdón, Señor, y que tú sigas sanando el corazón de aquellas mujeres que aún siguen con atavio en sus corazones. Mujer, levántate en el nombre de Jesús. Permite que Jesús sea el timón de tu barca. Permite que el Señor sea quien tome el control de tu vida. Permita que el Señor sea la roca de tu hogar, de tu ministerio, que no dé brazo a torcer a las promesas que Él te dio. Mujeres, alcen sus manos, abran su corazón y den la gloria a Dios, porque ustedes son calificadas como mujeres virtuosas, mujeres de honra. Bendito sea Dios. Padre, bendecimos a todas las mujeres que ven la señal y que están viendo la señal. Que aquí, Señor, con la postura física de nuestra pastora Jenny, que ella represente a todas esas mujeres en el mundo entero en este día, Señor, en el Día Internacional de la Mujer. Gracias, gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muchísimas gracias, pastora Jenny. Y de esta manera nosotros nos estamos despidiendo. Quiero mandarle también un saludo muy afectuoso a esas tres mujeres que amo con todo mi corazón, que es mi madre, Argelia Irene Flores, a mi esposa Estefanía de Galindo y a mi bella hija María Esther Galindo. Bendiciones. Gracias. Nos vamos a una alabanza en el switcher. Y qué precioso día, qué preciosa mañana, pastora.